Bueno, buenos días. Ayer intenté hacer esta clase en varias oportunidades con otras herramientas. La verdad es que me fue mal. Perdí toda la clase, todo lo grabado. Desde este lado también la estamos sufriendo mucho esto de no poder ir, porque obviamente no hay repeticiones en las clases presenciales. Eh, por un lado está bueno porque uno les manda los conceptos y demás, y lo que sea la clase, la explicación, y ustedes lo pueden repetir 20 millones de veces, pero desde este lado de los docentes que estamos aprendiendo también a utilizar un montón de herramientas, es bastante tedioso. Y convivir y hacerlo en la casa, también tedioso, porque por lo general los docentes no son aquellos profesionales que se los vincula con un espacio físico tipo escritorio, cerrado, donde nadie... No, es un cachengue y obviamente me ha enseñado que sí o sí tengo que tener un espacio y un lugar, así que ya estoy corriendo algunos para que se rían un rato. Chicos, hoy debemos comenzar con lo que sería el contexto presupuestario, ¿no? El sistema presupuestario. Yo les voy a hacer un recondo así muy chiquito de lo que sería la introducción, porque vamos a ver todo lo que es presupuesto, pero se va a ver de manera más, a ver cómo puedo explicarlo, se va a ver no en profundidad, ¿sí? Porque ustedes el año que viene van a tener una materia que se va a llamar Administración Presupuestaria. Entonces, que va a hablar directamente y se va a meter dentro de las entrañas de cada uno de los presupuestos. Hoy por hoy solo tenemos esto, ¿sí? Hoy por hoy tenemos Administración Financiera y solo se va a ver afuera, lo que sería el cascarón del tema. Para introducirnos debemos entender que en nuestro país el sistema es republicano, representativo y federal. Representativo porque estamos representados, ¿sí? Por los diputados, los senadores, o sea, por toda la clase política, nosotros los elegimos a través de un voto. Federal, porque está todo dividido en provincias, y republicano, porque hablamos de lo que sería la República Argentina y que el sistema es el democrático. Entonces, lo que es los poderes, sabemos que tenemos tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Por qué lo repaso? Que es una tontería, que ya lo han repasado y lo han visto un montón. Porque en esto nos vamos a basar y se va a hablar todo lo que sería la clase de hoy, ¿sí? Porque el gobierno federal, el gobierno, ¿sí?, nacional, debe brindar la seguridad a través de la representatividad, del ejercicio de sus funciones, en lo que es la eficacia, eficiencia de lo que de la obtención de los recursos y también de la erogación de los gastos. Ahora, todo esto, ¿dónde se va a ver? Y esto se puede hacer así nomás, puro impuestos y así como van llegando, voy pagando. Y no, debe haber una planificación previa. Y esta planificación es lo que se llama el proyecto de la ley de presupuesto. Es decir, nada de lo que se haga, ni todo lo que se recaude, ni todo lo que se gaste, nada de todo esto puede estar libre, puede ser al libre albedrío. Todo tiene que estar enmarcado dentro de esta ley de presupuesto. Y como decimos ley, quiere decir que va a tener que pasar al Poder Legislativo, no le queda otra, porque en el único lugar donde se se crean las leyes es en el Poder Legislativo, ¿sí? En el Congreso Nacional y en la Cámara de Senadores
en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Primero Cámara de Diputados. Pero el proyecto, ¿sí?, viene desde el Poder Ejecutivo. Bien, hay una frase que a mí me gustó muchísimo, se las voy a leer porque me parece que marca espectacularmente lo que quiere decir qué es el presupuesto. Y es una frase de Brugge. El presupuesto es la herramienta esencial de la acción gubernamental, concibiéndolo entonces como un instrumento, vehículo de dirección y orientación de la política económica del Estado. Es decir, que es la herramienta o vehículo que va a indicar cuál es el camino que el Estado debe tomar. Para meternos un poquito más en el tema, obviamente está la ley del sistema de administración financiera, tanto nacional como provincial. Pero antes de eso, vamos a ver la ley suprema. ¿Qué dice la ley suprema sobre el presupuesto? ¿Y cuál es la ley suprema? La Constitución. La Constitución Nacional, y la vamos a comparar y vamos a buscar cuáles son los artículos que hablan de presupuesto en la Constitución Provincial. Porque este es un tema absolutamente importante. Porque si es el vehículo y la herramienta que va a marcar los pasos y los caminos que va a tomar el gobierno, estamos viendo administración financiera, digamos que sería un tema central, el corazón de la asignatura. Bien, para esto vamos a ver un Power que yo les hice. Ahí vamos. Bien. Entonces, como dijimos, estamos tratando de entender el presupuesto nacional. En primera medida vamos a ver el presupuesto nacional. Vamos a hablar sobre el provincial. Vamos a comenzar a ver lo que son las normativas aplicables al presupuesto nacional. En esto vamos a ver artículos de lo que sería la Constitución Nacional. Bien. El primer artículo que vamos a ver es el artículo 4. ¿Sí? En el artículo 4, fíjense, que dice que el artículo 4 habla de la responsabilidad que tiene el gobierno federal en lo que serían los gastos de la nación, los fondos del Tesoro Nacional. ¿Sí? Va también a indicar cuáles son las fuentes de financiamiento. Recuerdan que en el Power anterior hablamos de algunas fuentes de financiamiento. Estuvimos hablando de que no solamente en la tesorería se iba a tener los recursos, el dinero que provenía de los impuestos, sino que cuando era necesario más dinero, iban a ir a buscar préstamos afuera, ¿sí? Eran lo que llamamos empréstitos, fondos de fideicomiso, ¿recuerdan? En el Power anterior fue que lo estuvimos viendo. Entonces, todo esto conforma el Tesoro Nacional, y obviamente el gobierno federal va a tener que responsabilizarse de los gastos que va a realizar aplicando este Tesoro Nacional. El artículo 75 de nuestra Constitución Nacional ya habla de las facultades del Congreso Nacional. Pasamos al poder legislativo, es decir, es lo que va a suceder dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son quienes van a votar por la aprobación y la puesta en marcha de esta ley de presupuesto. ¿Sí? El artículo 75 habla de las facultades del Congreso, y entre todas habla del presupuesto. No todo el artículo 75 va a hablar solamente del presupuesto. Habla de un montón de facultades. Pero los incisos que hablan específicamente del presupuesto son, antes que nada, el artículo 75 tiene todo mezcladito, todo lo que habla sobre el presupuesto.
Nosotros dijimos al principio que cuando hablábamos de presupuesto estábamos hablando de lo que el gobierno iba a recaudar, van a ser los ingresos, y lo que el gobierno, los ingresos o recursos, y lo que el gobierno va a erogar, pagar los gastos. Entonces, vamos a dividir para entenderlo en dos partes. En un lado, en materia de recursos, es lo que dice el artículo 75 con respecto a las facultades que tiene el Congreso Nacional en materia de recursos. ¿Sí? Es lo que puede hacer el Poder Legislativo con los recursos, con los ingresos nacionales. Y aquí les dejo para que puedan ver, pero podamos repasar, qué eran los recursos. Los recursos iban a ser todos los ingresos del Estado. Y hay varias, podemos enunciar preguntas. ¿Qué impuestos se recaudan? Son los recursos. Y todos los impuestos que se recauden van a formar parte de los recursos. ¿Cómo se financia el Estado? Porque no solamente los impuestos que recaudan, sino aquella financiación que accede el Estado para pagar determinados gastos, los que no le alcanza la plata que genera de impuestos. ¿Eh? Y después dice, alcanzan los ingresos para atender los gastos públicos, es lo mismo que les estoy diciendo yo. Si solamente los ingresos genuinos serían a través de los impuestos, no alcanzan, se debe ir a pedir dinero prestado. El inciso 1 habla de legislar en materia aduanera y establecer los derechos de importación y exportación. Esta es una de las facultades del Poder Legislativo. Ahora, ¿qué me querrá decir esto? ¿Qué serán los derechos de importación y exportación? Empecemos por lo primero. ¿Qué es importación? ¿Qué es exportación? Exportación es cuando ingresan productos que no son producidos, perdón, cuando ingresan bienes o servicios que no son producidos dentro del país. Exportación es cuando bienes o servicios que son producidos en el país se venden, ¿sí?, en otros países. El derecho de importación o exportación va a ser un arancel, ¿sí?, que va a estar recaudado por las administraciones públicas, por estos bienes y servicios. Y se va a exigir, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser exigible este derecho? Al momento en el que cruzan la frontera. ¿Sí? Bien. Entonces ahora entendemos que tienen poder para legislar sobre esto. El inciso 2 habla, por un lado, de las contribuciones indirectas, ¿sí?, como facultad concurrente con las provincias. El inciso 2 también habla sobre las contribuciones directas, un tiempo determinado, bajo determinadas circunstancias. Cuando hablamos de contribuciones directas o indirectas, estamos hablando de los impuestos directos o indirectos. Si bien es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, bien, que vamos a meternos bien sobre lo que son recursos. Por eso les dije, este es el corazón de la administración financiera, y a partir de acá vamos a empezar a ver un montón de otras cuestiones. Entonces, cuando hablamos de contribuciones indirectas, que incluso dice que es la facultad concurrente con las provincias, está hablando de la coparticipación. Impuesto directo es aquel que su manifestación resulta de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Me compro un auto y si hay un impuesto que se debe pagar por la compra de un auto nuevo, es inmediato. Es decir, en la compra del auto ya debo pagar ese impuesto. ¿Sí? Fíjense que cuando uno va a una agencia de vehículos, se quiere comprar un auto, hay determinados impuestos que hay que pagarlos de forma inmediata, si no, no podemos sacar el vehículo. ¿Sí? Entonces, estos son impuestos directos, va directamente relacionado con la cosa o el hecho económico que le dio origen a esta carga presupuestaria. Cuando hablamos de impuestos indirectos, es aquello que se manifiesta en forma inmediata, en forma inmediata. En cada una de las cadenas de valor, ¿sí?, va a cobrarse este impuesto. Y o sea, que se puede, por ejemplo, yo compro tela,
que me vendió la tela le puso, por ejemplo, el IVA. Yo fabrico, hago un pantalón, lo vendo, pero también le tengo que poner el impuesto, ¿sí? Hasta que no llegue ese pantalón al consumidor final, ahí es donde el impuesto, ¿sí?, termina, pero en cada una de las cadenas de valor va a tener el cobro del impuesto. Estos son los impuestos indirectos que los termina pagando el consumidor. Después vamos a meternos un poquito más en el tema. Ejemplos de impuestos directos, tenemos el impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales. De los impuestos indirectos o contribuciones indirectas, tenemos el IVA, ingresos brutos. ¿Y por qué habla de la facultad concurrente de las provincias? Porque parte de este impuesto lo recauda, ¿sí?, el Estado Nacional, y luego parte de este impuesto va determinado en porcentaje a las provincias, ¿sí? A cada provincia le corresponde algo de esto, de estas contribuciones directas, y esto es lo que se habla de participación. Bueno, en materia de transferencias, de competencias, servicios o funciones, estas no se podrán realizar si no existe la respectiva asignación de recursos. Es lo que yo les había dicho hace un ratito atrás. Si no está el recurso establecido para luego realizar su erogación, no puede realizarse una nueva asignación de recursos. Es decir, si este recurso yo lo cobro para pagar un aumento a jubilados, por ejemplo, un impuesto que se cobre para pagar un aumento a un jubilado, este recurso no lo puedo utilizar para pagarle un aumento al Poder Judicial, ¿sí?, o para pagar los gastos de traslado del Poder Legislativo. No, imposible. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar claro. En lo que respecta al inciso 3, dice establecer y modificar, bueno, ahí se me fue la E, asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado. ¿Sí? A ver si me puedo mover yo un poquito porque acá no lo van a ver. Ahí está. Bien. Las provincias, ¿sí?, reciben del Estado Nacional, reciben recursos. Una de las formas de recibir estos recursos coparticipables, que yo ya les expliqué un poquitito en la anterior, una de las formas de recibirlos es a través de una asignación o transferencia diaria. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que para muchas provincias, este recurso participable, este recurso que el Estado Nacional hace, esta transferencia, corresponde al 80% de los recursos que tiene la provincia para pagar sus gastos. Imagínense, pues ahora podemos entender por qué las administraciones provinciales se ponen tan locas cuando el Estado Nacional no les gira el dinero que les prometió, ¿sí?, el dinero que por ley les corresponde. Los invito a que googleen, ¿sí?, sobre los fondos coparticipables de algunas provincias, ver cómo estamos nosotros o alguna otra provincia. Bien. El inciso 4 habla de contratar empréstitos. Los empréstitos ya habíamos dicho que es la operación financiera a través de la cual el Estado va, o los entes públicos van a emitir títulos de crédito para obtener mayor cantidad de dinero, ¿sí?, para tener mayores recursos. ¿Ah? Bien. Después vamos a hablar un poquito más. El artículo 75, en este caso, me voy por abajo de nuevo. El artículo 75, en este caso, lo vamos a hablar ahora en materia de gastos. En materia de recursos ya vimos que, hagamos un repasito, habló de los derechos de importación y exportación, de los impuestos
directos e indirectos, habló de los fondos coparticipables, habló de los empréstitos, habló de que hay que tener cuidado, que si un recurso está asignado a un determinado gasto, no se puede utilizar para otra cosa, ¿sí? Entonces, todo esto está clarito. Ahora, ¿qué habla sobre materia de gastos? Porque un presupuesto no tiene solamente ingresos, sino que también tiene gastos. Lo primero son los gastos. Los gastos van a representar lo que son las salidas de dinero del Estado. Las erogaciones, salidas, erogaciones, lo mismo, va a llevar a cabo el sector público. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? ¿Qué necesidades se van a satisfacer con estos gastos? ¿Sí? ¿Y qué políticas públicas se realizan para utilizar los recursos para satisfacer estos gastos? ¿Sí? ¿A través de qué canales de acción? El inciso 2, que fue bastante extenso, fíjense que habló sobre un montón, habló de habló de los impuestos directos y los impuestos indirectos, y también habla en materia de gastos, el inciso 2 del artículo 75. Dice, se indican las características que debe tener la distribución entre nación y las provincias. ¿Por qué? Porque acá sigue hablando de lo que es en materia de la coparticipación, porque cuando leímos la parte que hablaba de los impuestos indirectos, decía que se coparticipaba con las provincias. Entonces acá dice, se indican las características que debe tener la distribución entre la nación y las provincias, destacando que se debe efectuar tomando en cuenta la relación directa existente con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas. ¿Sí? Acá indica que el gasto se va a hacer, es decir, la erogación se va a hacer, pero se va a distribuir de acuerdo a la relación directa que tengan con las competencias, ¿sí? Los servicios y las funciones de cada uno, o sea, los recursos, de acuerdo a los gastos. ¿Está? Desde el Poder Legislativo, donde se va a atender a esta relación de coparticipación. Van a arreglar desde el Poder Legislativo lo que es el pago de la deuda interna y externa de la nación. Ahora, ¿qué es deuda interna y qué es deuda externa? Claro. Sabemos que estamos jodidos, pero fíjense desde dónde se arregla el pago. Se arregla desde el Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, que el presidente se le ocurrió, sino que hay una ley anterior que establece de qué manera se va a mover. Son muchas personas las que deciden, no uno solo. Bien. La deuda externa, ¿sí? Va a ser aquella deuda que tiene un país que contrae con instituciones o organismos de otros países. Generalmente son organismos como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial. La deuda interna es la suma de todas las deudas públicas que tiene un territorio o estado, y algo importante, nosotros ciudadanos somos acreedores y fiadores de esta deuda, ¿sí? Bueno, como toda deuda, se suele generar a través de empréstitos. Los papelitos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos papelitos? Los papelitos que decían, por ejemplo, que tiene un valor de 100 pesos, a cobrar dentro de 5 años. Pero hoy si me das 30, te doy este papel de 100. Si alguien puede comprar eso y guardarlo, dentro de 5 años le va a valer muchísimo más, ¿sí? Generalmente se hacen en dólares, entonces es absolutamente viable esto, y es una posibilidad de obtener recursos de manera rápida. Bueno, después, se abre el inciso 9, dice, se abre la posibilidad de acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas sean insuficientes para cubrir los gastos ordinarios. Es decir,
cuando una provincia no tiene dinero para poder atender sus necesidades, puede recurrir al Tesoro Nacional, para pedir un subsidio, para que lo ayude a cubrir sus gastos. Después nos vamos a ir metiendo un poquitito más en todo esto, pero hay provincias como el Chaco, como Formosa, que recurren muchísimas veces al Tesoro Nacional para poder subvencionar sus erogaciones. Acá en el artículo 75, ya terminándolo, indica que la periodicidad del presupuesto nacional será anual, es decir, que un presupuesto dura un año. Y que la formulación de esta ley de presupuesto tiene que estar de acuerdo al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas. ¿Sí? En el artículo 100 indica que el jefe de gabinete debe presentarse al Congreso Nacional llevando el proyecto de ley de presupuesto nacional. Ahora, pensemos una cosa. Jefe de gabinete. ¿Recuerdan el cuadrito que habíamos hecho? Miren este. Miren. ¿Dónde está el jefe de gabinete? Acá. Es decir, que es el poder ejecutivo representado por el jefe de gabinete. Es el poder ejecutivo reanudado por el jefe de gabinete, representado por el jefe de gabinete, va a presentar el proyecto de ley de presupuesto nacional. ¿Sí? A su vez, el jefe de gabinete va a hacer recaudar las rentas de la nación. Es una de sus facultades. Y una facultad más que tiene es la de ejecutar la ley de presupuesto nacional. Ahora vamos a pasar a lo que sería el presupuesto de la Administración Pública Provincial. ¿Sí? Y para eso vamos a acceder a tener la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Para no hacerles buscar, porque este también podía haber sido otro trabajo práctico y demás, yo preferí directamente darles yo los artículos y comenzar a darle la explicación que ustedes ya lo tengan realizado. Prefiero un trabajo de lectura y de análisis y no que tengan que andar buscando de una manera tediosa. ¿Sí? Entonces, bueno, eso yo ya se los di un poco más servido. Con que vayan tomando nota de todo esto, que está en el Power o directamente en el Power impreso, ya es suficiente. Le faltaría nada más que le digo, la introducción, que serían del capítulo 5, del texto que nosotros estábamos trabajando de Administración Financiera Gubernamental. Obviamente, ustedes se fijan en este libro, habla sobre la provincia de Córdoba. Al principio de año les dije, es excelente el libro, pero tenemos que adaptarlo. Es decir, tenemos que buscar todo lo que corresponde a nuestra provincia. Bien, entonces, volvamos a lo nuestro. El artículo 26 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos dice que se considera a la cultura como un derecho inalienable, es decir, se considera como un derecho fundamental. Y por lo tanto, todas aquellas acciones, promulgación, promoción, difusión de todo lo que serían actos culturales, instancias, todo lo que tenga que ver con lo que es la cultura, que no es solamente cantos, bailes, eso no es fiestas populares, también tiene que ver con el uso de las tecnologías, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el derecho, con este derecho de acceso a la cultura, y le pone
una meta, o sea, le pone un monto en porcentaje en donde dice que él tiene que tener un fondo destinado para esto y que no puede ser menor al 1% de las rentas no afectadas del total de las autorizadas en la ley de presupuesto. Es decir, que si las rentas no afectadas, ¿sí? Del total de las rentas autorizadas en la ley de presupuesto es de 100, uno tiene que ser destinado pura y exclusivamente a todo esto, a la promoción, difusión, protección y todas las acciones tendientes a estos actos, hechos o movimientos culturales. ¿Ah? El artículo 35 dice que el Estado va a adoptar las medidas necesarias para operar, ¿sí? De manera progresiva, es decir, paso a paso, los derechos y las garantías reconocidos por la Constitución, conforme al artículo 122, inciso 8. El artículo 122, inciso 8, habla, ya vamos a ver porque es en breve, habla sobre el presupuesto y habla sobre los ingresos y los gastos. Pero acá, en este artículo, lo más importante es que marca al equilibrio fiscal como un deber del ciudadano, un derecho de los entrerrianos. Es decir, que debe haber un equilibrio fiscal. ¿Qué es un equilibrio fiscal? Cuando los gastos y los ingresos se igualan, ¿sí? No puedo gastar más de lo que recaudo, no puedo recaudar más de lo que gasto, porque eso también es un problema. Es decir, que estoy cobrando impuestos, ¿sí? de manera excesiva, porque mis gastos no son tantos. ¿eh? No es una empresa que tiene que tener fondos, que tiene que tener ganancias. ¿Ah? Y eso es lo más importante de este artículo 35. Ya acá enuncia el equilibrio fiscal, un deber del Estado. Bueno, como les había dicho, en la Constitución Nacional tenemos el artículo 75, con las atribuciones o facultades del Poder Legislativo, y acá tenemos el artículo 122. Donde el artículo 122 establece las atribuciones del Poder Legislativo, ojo, son varios artículos, pero solamente, nosotros estamos marcando solamente lo que tiene que ver con el presupuesto. El artículo 122, inciso 8, habla de que debe fijar el presupuesto de gastos y el cálculo de los recursos. La Administración General de la provincia debe ajustar los gastos a lo que se establece el presupuesto. En caso de existencia de leyes extraordinarias, debe estar incluidos los recursos del presupuesto. Vamos por partes. En la primera parte lo que dice es que se va a fijar el presupuesto de todo lo que va a ingresar, ¿sí? Todos los recursos que va a tener la Administración General y los gastos en los cuales van a estar inferidos estos recursos. Y también establece la Administración General de la provincia no puede hacer un gasto porque se le da la gana, sino que tiene que estar enmarcado dentro de lo que establece la ley de presupuesto. Sí o sí. Después habla de que en caso de que hubiera leyes extraordinarias, ¿sí? Porque se necesita utilizar determinados recursos para aplicarlos en otros gastos, pongámonos a pensar ahora, ¿sí? A ver, ¿qué es más importante en este momento? ¿Pavimentar o repavimentar una calle o preparar el sistema sanitario para una posible pandemia de COVID-19? Es lo prioritario. En este momento lo prioritario es mejorar el sistema sanitario. Por lo tanto, debe haber una ley que permita esos recursos que estaban relacionados directamente a la mejora del pavimento o repavimentación vayan a ser destinados a este otro gasto, ¿sí? Pero tenemos una cosa, a ver,
saco esta ley extraordinaria. Si estos recursos no están dentro de la ley de presupuesto, los que habla la ley extraordinaria, es decir, que necesita recursos que no están incluidos dentro de la ley de presupuestos, la ley se considera absolutamente derogada, como si nunca hubiera existido. No puede el Poder Legislativo tampoco aumentar el monto de las partidas de los cálculos de recursos. Son presentados por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo establece cuáles son los montos de los recursos. No puede ser el Poder Legislativo, bueno, no, vamos a ponerle un cerito más, así después en el año le ponemos otros gastos. ¿Sí? No puede, no puede. ¿Sí? Eso, el proyecto de ley de presupuesto viene desde el Poder Ejecutivo. La única salvedad es que el Poder Legislativo sí tiene la facultad de crear nuevos impuestos o aumentar tasas. ¿Mm? Esa sería la única salvedad. El inciso 9 habla, y es muy importante, y a veces irrisorio, porque si pensamos en lo que es la administración pública de la provincia, de las municipalidades, es un poco irrisorio, y habla que el número de puestos y sus correspondientes sueldos que se encuentran en la ley de presupuesto presentada por el Poder Ejecutivo no puede ser modificado, ya que los aumentos deben ser aprobados por ley. Hace poquito estuvo hablando del aumento del Poder Judicial, o del aumento de los senadores y diputados. Bueno, eso lo votan ellos, ¿sí? Lo vota el Poder Legislativo. Es decir, que no sale porque sí, sino que están todos de acuerdo. Y tiene que haber mayoría de votos, obviamente. El inciso 10, el Poder Ejecutivo debe remitir el proyecto de ley de presupuesto general de la Administración dentro de los 8 meses de iniciadas las sesiones ordinarias. Bien, acá comenzamos a tener plazos. El Poder Ejecutivo le tiene que mandar al Poder Legislativo el proyecto de la ley de presupuesto 8 meses después de iniciadas las sesiones ordinarias. Ahora, puede pasar que el Poder Ejecutivo no lo remite. El Poder Ejecutivo no remite este proyecto de ley de presupuesto, entonces el Poder Legislativo puede creer que es necesario, ¿sí?, modificar el que está en vigencia y por lo tanto van a modificar el que está, el presupuesto, la ley de presupuesto que se encuentra en vigencia. Van a dictar una resolución, a través de esta resolución, la Cámara de Diputados va a formular el proyecto de ley de presupuesto. Pero el Poder Legislativo puede no hacer uso de la facultad de modificar el anterior, y puede creer que el que está en vigencia está bien. Entonces se va a tener como, voy a correr, entonces puede creer que el que está en vigencia está bien, y por lo tanto se toma la ley de presupuesto en vigencia para el año siguiente. El artículo 122 continúa. En el inciso 13 dice que el Congreso, el Poder Legislativo, va a aprobar, observar o desechar las cuentas de inversión que el Poder Ejecutivo le va a tener que remitir todos los meses de julio, ¿sí?, del periodo ordinario, de las cuentas, ¿sí?, teniendo en cuenta todas las cuentas y todo el periodo administrativo cerrado en diciembre del año anterior. Es decir, la ley de presupuesto, ¿sí?, con todos los resúmenes del año anterior. En julio del 2020 va a tener que llegar, ¿sí?, todo lo que serían las cuentas de inversión cerradas a diciembre del 2019. Ahora,
¿Qué es una cuenta de inversión? ¿Qué va a llevar? ¿Una cuenta de diversión? ¿Qué lleva? Y acá tenemos, por eso vamos a ir leyendo y vamos a ir deshilachando cada uno de los artículos para poder entenderlos. La cuenta de inversión es el instrumento previsto en la Constitución Provincial para que el Poder Ejecutivo le rinda ante la legislatura y el Tribunal de Cuentas lo que actuó en la inversión de los recursos que le fueron asignados por la ley de presupuesto para ese ejercicio. ¿Sí? Es decir, le tiene que rendir cuenta en cómo invirtió esos recursos y a qué gastos, y cómo mejoró eso. Eso cuando se sientan en julio comienzan, porque hicimos tantas cosas, hicimos tantas otras, hicimos lo otro, bueno, ahí está, ¿sí? Ahí están presentándose, le remite este Poder Ejecutivo. ¿Quién va a ir en representación del Poder Ejecutivo? Bueno, estamos en la parte provincial, pero va el gobernador, el vice. En la nacional, en la ley de presupuesto nacional, va el jefe de gabinete. El inciso 25 del artículo 122 dice que se lo faculta, se le da se le da el poder al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de los miembros de cada Cámara, para contraer empréstitos, emitir fondos, con bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizado para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. ¿Sí? Es decir, puede salir a pedir fondos, puede salir a pedir préstamos, ¿sí? Pero siempre tiene que estar todo muy detallado, es decir, tiene que estar todo en forma clara, en forma transparente, volvemos a la transparencia. ¿Mm? Habla este inciso sobre la transparencia. Por eso dice que no pueden ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. Los papeles de crédito público emitidos llevarán transcritas las disposiciones de la ley autorizante. ¿Qué quiere decir acá? Si yo emito un título, un título de deuda, y pongo, como les dije antes, bueno, se va a cobrar el vencimiento es dentro de 5 años. El valor es real es de $100, pero hoy lo vendo a 30, ¿sí? Entonces, el valor de plaza de 30, ¿sí? Entonces hoy lo vendo a 30. En algún lugar tiene que estar la ley que dio origen al permiso para poder solicitar, para poder endeudarse. Si no hay una ley que permita y que faculte al Poder Ejecutivo el emitir bonos, el emitir este tipo de comprobantes, ¿sí? Entonces no pueden existir. Siempre tiene que estar transcrita la ley. En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán, acá le pone un límite. En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de la provincia y el numerario obtenido de los mismos, y los fondos públicos que se emiten podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados para la ley de su creación. ¿Sí? Es decir, genero este recurso para buscar dinero, me endeudo porque necesito dinero rápido, pero lo necesito para este gasto específico. Y esto no puedo endeudar ni llevar a la quiebra a la administración de la provincia. Por eso son los límites. El crédito público, y aquí les dejé para que pudiéramos entender algunas palabritas que fueron surgiendo. El crédito público va a ser la capacidad que tiene el Estado para poder obtener, otorgar o garantizar
recursos financieros a través de actividades de endeudamiento, como les expliqué hace un ratito. El empréstito es un préstamo tomado por la, o sea que son como si fueran sinónimos, ¿sí? Es un préstamo tomado por la compañía, perdón, por la compañía o a una organización o un Estado. El concepto bueno, el concepto no importa, pero lo importante es que se encuentra representado por títulos valor que pueden ser al portador o negociables. Que quien adquiere un título valor puede transferirlo. Si yo lo guardo durante un año, seguramente el valor en el mercado no va a ser de 30, va a ser de 40, de 50, porque se va acercando a la fecha de vencimiento. Cuanto más se acerca a la fecha de vencimiento, ese título va a tener otro valor. Llegamos a la parte en donde hablamos del Poder Ejecutivo, las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo. El artículo 175, en el inciso 7, habla de que el Poder Ejecutivo va a instruir a las cámaras con un mensaje de apertura de sucesiones. ¿Qué es lo que les va a decir? Hola chicos, ¿cómo están? Que sea un lindo año, que les vaya lindo, aún me voy, comemos un asado el fin de semana. No, se va a sentar, le va a tener que explicar cuál es el estado general de la administración. Es decir, el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos? El gobernador. ¿Sí? Entonces se va a sentar en cada una de las cámaras de diputados y de senadores y les va a tener que dar el mensaje del estado general de la administración. El inciso 8 dice que lo mismo que habíamos hablado anteriormente, porque anteriormente lo dijimos de que tiene que esperar que el poder Legislativo tiene que esperar que el Poder Ejecutivo le lleve el proyecto de la ley de presupuesto. Bueno, es una atribución y un deber del Poder Ejecutivo presentar dentro de los 8 meses de sesiones, de haberse iniciado las sesiones ordinarias de la Cámara, el proyecto de ley de presupuesto general de la Administración. Y bueno, también de las reparticiones autárquicas, también acompañando el plan de recursos, es decir, cómo voy yo a, cómo voy a pagar todos estos gastos, recursos voy a reutilizar. Hay un dato muy importante, y es que los recursos están limitados. Dice que no puede exceder del mayor ingreso anual del último quinquenio, de los últimos 5 años. ¿Sí? No puede exceder, ¿sí?, del mayor ingreso anual. Entonces, ahí estamos. Bueno, salvo en lo calculado, los impuestos nuevos o aumento de tasas. Bien. La parte que dice que es improrrogable, ya habíamos visto el Poder Legislativo, que si el Poder Ejecutivo no lo hace, el Poder Legislativo puede optar por sacar a resolución y reformular o formular ellos el proyecto de ley de presupuesto. Nadie que tenga 2 dedos de frente va a dejar en manos de otros un proyecto de ley de presupuesto. Sobre todo por lo que dijimos. El presupuesto es la herramienta fundamental que va a marcar los caminos de acción al gobierno. ¿Qué gobierno va a querer que otro le diga lo que tiene que hacer? Y por último, y no menos importante, está el artículo 268, que marca también, igual que la cultura, un porcentaje como mínimo que se debe dirigir, un porcentaje de recursos, ¿sí?, se debe dirigir para, en este caso, para el Fondo de Educación. Dice que tiene que estar conformado por el 28% como mínimo de las rentas generales disponibles de la provincia y por los demás recursos que la ley establece. Bueno, esto se va a destinar a lo que sería educación obligatoria, el pago de gastos y de sueldos, ¿sí?, y ella demanda y la extensión de su obligatoriedad. Bien. Bueno, vamos terminando esta primera parte. Nos queda ver la ley, ¿sí?,
nos queda ver las dos leyes, que serían la nacional y la provincial, respecto a la administración financiera, y voy a ver si lo podemos hacer juntos, si podemos hacer el trabajo juntos, si lo podemos hacer mejor. Esta parte de la Constitución, si bien era un poco densa, más o menos enmarcado, entendiendo bien qué es una ley de presupuesto y qué son los gastos y los recursos, más o menos, por lo general son cuestiones de sentido común, ¿sí? Los dejo, espero encontrarnos hoy más tarde, con todos los que pueda, así que les mando un beso grande y nada, nos vemos. Besito. Bien.